la intensidad y la emoción en aquellos días. Habíamos vivido la cara de la vida, fue la liberación entre el 30 de junio y el 1 de julio de José Antonio Ortega Lara, era la felicidad, era un secuestro, un chantaje al Estado, y la liberación fue una gran noticia. Y luego llegó el día 10, llegó la cruz. Entonces, en una circunstancia y en otra, nos dimos cuenta que se estaba produciendo una movilización social sin precedentes. Es decir, por un lado la angustia, la tristeza, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por otro lado la alegría y por otro lado la comprobación que había una sociedad que se quería movilizar, que se había movilizado y que había un día antes y un día después tras los acontecimientos de julio del año 97. Bueno, yo reconozco que tenía poquísimas esperanzas, por una razón, porque cuando se produce al mismo tiempo del secuestro, que fue un asesinato a cámara lenta, un anuncio por su parte, una petición, una exigencia de que en 48 horas modifiquemos la política penitenciaria, en el fondo es más bien simplemente una vendetta, es una venganza, no es una petición. Y entonces yo creía que en esos días pues no se iba a producir ninguna novedad, ninguna noticia. Es verdad que hicimos un gran despliegue, la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, la Chancha, pero era buscar una aguja en un pajar. Bueno, dentro y fuera del ministerio, porque nada más conocer la noticia, yo tenía un encuentro con el exministro de Interior y Justicia, que era Juan Alberto Belloc, y Juan Alberto Belloc, mi amigo Juan Alberto Belloc, se dio cuenta de que esa tarde esa reunión no se debía producir porque yo estaba ocupado en otros temas, y entonces suspendimos el encuentro. También estaba Gesto por la Paz, una organización que quería la paz, y teníamos un encuentro, evidentemente se suspendió, y yo de ahí salí corriendo a Moncloa porque el presidente nos convocó a todos. Cuando digo a todos me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los responsables principales y a mí, para que hiciésemos una evaluación de la situación, porque ya nos dábamos cuenta que aquello no era más que un asesinato a cámara lenta, pero que había que hacerlo indecible para que hubiese realmente una reacción social. Bueno, ETA, su naturaleza muchas veces se desconoce, se piensa que es una expresión del País Vasco. ¿No? ETA es la peor expresión de la peor España. Es la ETA cainita, es la ETA de las cunetas, es la ETA herencia de la guerra civil, es la única herencia de la guerra civil española, ETA. Y es evidente que ETA lo que quería fundamentalmente es reaccionar, vengarse. Era una mezcla de ira y de vendetta, pero fundamentalmente yo creo que no creo que se sorprendieran mucho, porque la reacción ya se había producido tras la liberación de Ortega Lara, ¿no? Es muy difícil ponerse en la cabeza de esas personas que representan un poco la peor expresión de la peor España, ¿eh? Bueno, ETA nos ha recordado su naturaleza, y los españoles también hemos puesto de manifiesto que somos poco perseverantes, que España tiene una cierta tragedia en cuanto a que tiene enemigos muy perseverantes o muy tozudos, y los españoles no tenemos ese instinto que tienen las islas de supervivencia. Nosotros no sé si nos damos cuenta de cómo la mentira hizo puré, hizo polvo a España con aquella leyenda negra, y otra vez estamos viendo otra leyenda, y esa leyenda también se produce sobre la ignorancia de los hechos. Los relatos se imponen cuando la verdad no está bien defendida, suficientemente defendida. Hoy el porcentaje de jóvenes que recuerdan lo de Miguel Ángel Blanco es muy bajo, es decir, no tenemos una memoria reciente. Ya no hablo de lo que significa la memoria de 5 siglos, digo la actual, ¿no? Bueno, yo creo que es así, es una manera de entender que la gente vive con mucha tranquilidad, no quiere ocuparse de estas cosas,
se aleja en la medida que pueda. Pero bueno, yo creo que hay que tratar de mejorar y de rectificar. Claro que hay que conocer bien el pasado reciente para que no se imponga otro relato, como se impuso en España el relato de la leyenda negra, nos acomplejó, nos encerró y al final nos acabó matando entre nosotros. Bueno, lo que hace falta es entender que va a pasar algo más grave que toda esa profunda y radical injusticia, que viene a significar, yo creo que una especie de excarcelación masiva. Es que van a gobernar. Es que la lógica de todo este proceso te lleva a que de la misma manera que los socialistas han sido apoyados por ETA, los gobiernos de Sánchez tienen en ETA su principal aliado ahora, en reciprocidad, en justa reciprocidad, les corresponde a los socialistas apoyar al gobierno de ETA en el País Vasco y de Navarra, ¿no? Entonces, eso va a ser más duro, porque vamos a ver cómo los terroristas, los que son ETA, porque no existe Bildu, ETA es el único proyecto, van a gobernar el País Vasco, en la lógica de un proceso, insisto, de legitimación, de blanqueamiento, en donde los que pactan con ETA cambian, transforman su identidad. Es que ETA tiene un factor que hace un proceso de uniformización de todo el País Vasco. Es decir, incluso en la etapa de Franco, las ciudades eran las ciudades. Es decir, Bilbao era distinto a San Sebastián, distinto a Vitoria. Claro, un proyecto de estas características que se ha producido sobre la insatisfacción que ha alimentado el nacionalismo vasco en estos años, es evidente que al final produce un proceso de uniformidad. Y entonces hoy todo es uniforme, es decir, que hoy lo mismo gana Bildu en Pamplona que en Vitoria que en San Sebastián. Bilbao sigue siendo un poco un cierto foco, Vizcaya más bien, del partido Bizkaitarra, que es el Partido Nacionalista Vasco. Pero además, mire, el proyecto de ETA tiende a ser totalitario. Es decir, y su primera tendencia es que todo el mundo piense de la misma forma y manera. Bueno, yo creo que lo que sí tenemos es nosotros que estar orgullosos de él, porque al final él no sabía lo que le iba a pasar, pero había dado un paso muy importante. En aquellos años el concejal de Ermua era un paso adelante, era una manera de significarse. Es verdad que habíamos recobrado un poco el ánimo y la moral desde el momento en el que el Partido Popular empieza a recuperar posiciones en el País Vasco, pero sin duda todavía era un gesto de valor ser del Partido Popular, ser concejal de Ermua. Entonces, lo que es obvio, lo que es evidente, es que nosotros somos los que tenemos que estar agradecidos a Miguel Ángel Blanco. Pues probablemente Miguel Ángel Blanco pensaría lo mismo que estoy diciendo hoy aquí.